Hola a todos, soy Chat Noir. A mí eso de salir a ligar ya casi que se me ha olvidado. Tengo 34 años y soy padre de familia, pero si ustedes quieren ligar, les aseguro que la casa Jean Paul Gaultier sabe cómo hacerlo. Tiene unas fragancias juveniles, coquetonas y sexys a todo lo que da aquí. Una guía rápida para que no se pierdan detalle. Empezamos por el clásico. Jean Paul Gaultier Le Male, 25 años de lanzamiento de esta fragancia que es actualmente todavía exquisita. Salida mentolada para pasar una fase un poquito más avainillada y acabar siendo terrosa. Esto fue un exitazo en los 90, todos olían a esto y por eso mismo acabó fastidiando. Así que si actualmente la usas, paradójicamente olerás diferente. Ya no se usa tanto, pero huele riquísimo. Riquísimo, a las mujeres les sigue encantando. Para hombres de cualquier edad, mejor llevarla en otoño y en invierno. Perfumazo. Siguiente, la más juvenil de todas, Jean Paul Gaultier Ultra Male. Muy dulcecita y alegre, con buena proyección, buena duración, perfecta para salir a ligar, sobre todo en hombres de 30 para abajo. Esto va excelente, es muy inofensiva, muy vibrante. En épocas de calor puede llegar a ser un poquito empalagosa, tiene esa pera y esa canela que puede llegar a tosigar, pero en invierno, excelente opción para salir a ligar. Yo creo que la mejor, Jean Paul Gaultier Ultra Male, perfumazo. Siguiente, para mí la más versátil de todas, Jean Paul Gaultier Le Beau Eau de Toilette. Una bomba tropical encantadora, mucho coco de inicio, un poquito de piña, algo de abatonca y secado amaderado que a las mujeres les encanta. Moderna y sexy a todo lo que da, para todos los públicos, para casi cualquier época del año. Para mí, un 10 de 10. Siguiente, la que más cumplidos te va a dar sin ninguna duda, Jean Paul Gaultier Scandal Eau de Toilette. Un aroma unisex que define muy bien la época actual en la que vivimos, la verdad. Jean Paul Gaultier siempre se ha movido muy bien con la comunidad LGTB, sea lo que sea que te guste, que seas homo, que seas hetero, que seas bi, que seas tri. Esto es altamente sexual. Yo no he visto una cosa igual, mi mejor amigo la usa y es que siempre le dicen algo. El otro día, en los Perfume Awards, mira que había fragancias nicho, diseñador top, fragancias top. Gente con olfato entrenado. Bueno, pues le pararon dos mujeres a decirle qué fragancia llevaba, que olía riquísimo. Jean Paul Gaultier Scandal Eau de Toilette, no falla. Para el día a día esto puede ser atosigante, pero para salir por ahí esto es una bomba de cumplidos. Buena proyección, buena duración, un olor limpio, dulce, sexy, infalible. Jean Paul Gaultier Scandal, si quieres cumplidos, esta es. Para mí estas cuatro, un poco por todo lo que les he comentado ya, son las que merecen la pena. Ahora, que eres muy fan de la casa Jean Paul Gaultier, hay tres opciones que también siguen siendo bastante buenas. Vamos con la más madura de todas, posiblemente, Jean Paul Gaultier Le Male Le Parfum. Buen flanker de Le Male con un toque de iris que te puede llegar a recordar un poco a Dior Homme Intense. No llega a ese nivel, pero en esa onda un poquito más formal, más elegante y más madura. Esto mejor en épocas frías, mejor en hombres de 30 en adelante. Y dejé para el final las versiones Le Parfum de Jean Paul Gaultier Le Beau y Scandal, lanzamientos de este 2022. Uno puede esperar que por tener una mayor concentración de esencia va a encontrarse con mejor performance, pero no es el caso. Sí es verdad que son un poquito más masculinas, un poquito más densas, tienen una buena duración, pero no proyectan tanto como las versiones Eau de Toilette. Para mí, flankers, honestamente, totalmente innecesarios, porque realmente no aportan nada nuevo y además tienen menos encanto que sus versiones anteriores. Pero ustedes ya saben que esto es solo mi opinión personal. Si tienen la oportunidad, primero pruébenlas. La casa Jean Paul Gaultier sabe cómo hacer fragancias que gustan y gustan mucho. Presentación inmejorable y una propuesta olfativa siempre alegre, siempre sexy, siempre ganadora. Sea como sea, si tienen la oportunidad, por supuesto, primero pruébenlas, porque para gustos las narices. Gracias por ver el vídeo hasta el final. Nos vemos en el siguiente. Sean felices, extremadamente felices. Salud.